El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Aleluya, gloria a Dios. Siempre que uno tiene este privilegio de poder predicar su bendita palabra, privilegio de Dios, a pesar de los años que uno tenga en el Evangelio, siempre hay temor porque definitivamente el deber y la obligación es muy grande de cumplir lo que Dios quiere que se diga, lo que Dios quiere proyectar y difundir a su pueblo en este día. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, a hablar tu palabra, a traer este mensaje, Señor, que queremos que sea el mensaje tuyo. Que tu Espíritu Santo, que conoce los corazones, que tu Espíritu Santo sabe la necesidad que hay en tu pueblo, Señor, sea que por medio de tu palabra en este día escudriñe, confronte, redarguya cada corazón, cada vida, Señor. Que la gloria sea tuya, Señor, y que así como en este día tengo este privilegio, tú me uses para dar tu mensaje, que no sea mi mente, mi intelecto, ni mi capacidad la que hable, la que diga y la que piense, sino que sea tu Santo Espíritu, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un video ahí, el primer video, la sangre de Jesús. Como tenemos solo esa pantalla de fondo, por lo menos vamos a escucharlo. Les voy a pedir que cierren sus ojitos, escuchen esa letra y mediten en esa letra. ¿Quién me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, pagó mi redención y me salvó, mi refugio, mi consuelo.
la sangre de Jesús tiene poder para transformar. La sangre de Jesús se ha constituido en el nuevo pacto de Dios con los hombres. Y eso es lo que queremos hablar en este día. En tiempos antiguos, las religiones enseñaban que había que hacer sacrificios para alcanzar el perdón de Dios. Y en tiempos modernos, pues no estamos tampoco muy allá, ¿verdad? Vemos que hay mucha gente que hace grandes caminatas, grandes sacrificios, grandes penitencias, supuestamente para cubrir sus pecados y para encontrar el favor de Dios y la misericordia de Dios para sus vidas. Pero esto es a causa de la ignorancia de la eficacia que tiene la sangre de Jesús para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto de Dios con los hombres, un nuevo pacto que está claro en la palabra, que Dios lo constituyó por medio del sacrificio supremo de su Santo Hijo Jesucristo al venir y morir en la cruz por nosotros. Hay que entender y comprender que ya toda esa rutina que se daba antes, toda esa necesidad, todo ese trabajo forzoso, por así decirlo, de que muchos tenían que llevar lo mejor de sus cosechas, lo mejor de su ganado, para que los sacerdotes lo degollaran ahí, la sangre corriera y poder cubrir pecados. Pero eso era totalmente ineficaz, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, con el sacrificio supremo, podemos encontrar perdón de pecados. El sacrificio supremo que Jesús hizo una sola vez por la humanidad. Jesús hizo una sola vez. Estábamos destituidos del reino de Dios, una realidad. Toda la raza humana estaba en condenación, sea en perdición, y ahí no había tal de que Abraham, Moisés y esos grandes hombres, inclusive David, murieran y pudieran encontrar el favor de Dios, porque a causa del pecado había una gran división que separaba al hombre con Dios. Vamos a ver una cita muy conocida, Romanos 3:23. Romanos 3:23, lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el 24, siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es Cristo Jesús, el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué grandioso, qué misericordioso, qué enorme este sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que a veces lo tomamos por menos o lo subestimamos o no hemos todavía abierto nuestro entendimiento a comprender la grandeza de ese supremo sacrificio. Este sacrificio fue necesario para que usted y yo pudiéramos encontrar el perdón de nuestros pecados. Y el mundo ha tratado inclusive de distorsionar este sacrificio. Por ahí andarán algunos diciendo de que el sacrificio de Cristo fue un fracaso, o que la vida de Cristo fue un fracaso. Inclusive hace unos días, con mucho dolor, llego a evangelizar a un pariente que estaba en estado terminal. Ya estaba con cáncer de próstata determinado. Ya le dijeron que lo que le quedaban eran 3 meses. Y llego a decirle que en Cristo hay solución, que Cristo es la salvación, que Jesucristo es el Salvador,
que lo confiese, que lo declare. Y me dice, ¿sabe qué? Yo he aprendido que Cristo fracasó, que Cristo fue un fracasado. Tengo un gran maestro que es fulano tal, y ese me ha enseñado que eso es un fracaso. Y hermanos, así como este hombre que no quiso abrir su corazón a Cristo, ¿cuántos estarán muriendo, partiendo de este mundo con ignorancia, con religiosidad, con falsas doctrinas, falsos enfoques y con caminos de perdición? Porque hay un solo camino que la palabra nos enseña, hay un solo poder para perdonar los pecados, y el único que nos puede limpiar de pecados, como lo decía esa alabanza, es la sangre de Cristo. Y es la única que tiene poder para transformar lo malo de nuestro ser. No hay nada que pueda hacerlo. Por más que el enemigo, por más que Satanás haya puesto falsas doctrinas, volvamos a la palabra. Porque ¿qué es el problema? Que a veces nos enfocamos tanto en escudriñar cosas tan profundas. Hay personas que yo conozco que inclusive están llegando al Señor y ya quieren entender grandes cosas profundas de la palabra. Mire, entendamos lo esencial y lo básico de la palabra. Lo que Dios dejó en su palabra es para nosotros, es para nuestra vida, es para que la conozcamos, es para que la vivamos y es para que la guardemos. Porque nada hacemos con tener esto metido en un ropero, o nada hacemos con tener ahí únicamente a conformarnos con las migajas de la palabra que nos puedan a venir a dar un domingo. Necesitamos escudriñar las escrituras, necesitamos comer su palabra, necesitamos conocer la perfecta y única voluntad de Dios, porque aquí es donde está la revelación. Mire, usted no necesita que nadie le revele nada, ni nadie puede venir a decir que Dios le reveló, porque aquí está la revelación de Dios. Esta es la única y auténtica revelación de Dios. Y lo que aquí diga es la verdad. Y lo que aquí Dios dejó por medio de los hombres que escribieron es lo que debemos de conocer y es lo que debemos de guardar. Cristo vino a salvarnos de la muerte y de la condenación de nuestros pecados, que merecíamos a causa de nuestra pecaminosa humanidad. Pero Él, en su gran misericordia, nos dio esa salvación que es un regalo de Dios. Y somos salvos por gracia, no por merecimiento. Vamos a ver qué dice Efesios 2:5. Efesios 2:5. Y vamos a andar en diversos versículos de la palabra, porque a mí me gusta cuando hablo, hablar de la palabra, que esa es la única revelación de Dios. Efesios 2:5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Me estoy leyendo desde atrás, desde el versículo anteriores. Vamos a ver, desde el 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El 1. El 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente en este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. El 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Vemos pues que Dios hizo un nuevo pacto para con la humanidad. Fue establecido por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Y aquí no hay tal agua bendita, y aquí no hay rezar tantos Padres Nuestros o tantas Aves Marías para quitar sus pecados. Lo único que quita los pecados es la sangre de Cristo. Es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
Este representa un sacrificio supremo y a diferencia del antiguo pacto que podía cubrir los pecados, este nuevo pacto nos limpia completamente de todo pecado, el nuevo pacto de Dios. Veamos lo que dice Juan 1:29. Juan 1:29. Juan 1:29, de la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ahí tuvo la revelación del Espíritu Santo para ver que aquel hombre que se acercaba, Jesús, era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por ello, todos los que hemos dado el paso de acceder a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el cual derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y andamos según su voluntad, porque eso es importante, podemos haber hecho esa confesión de fe, podemos haber dado ese paso de aceptar a Cristo, pero si no nos sometemos a su voluntad, si no nos sometemos a su palabra, estamos fallando y lo vamos a ver por qué. Necesitamos la obediencia, necesitamos la observancia, necesitamos el sometimiento, necesitamos la reverencia y el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esta palabra no fue escrita para otros tiempos, otras generaciones, para que aquellos viejitos o aquellos señores que andaban con bata larga y con turbante la cumplieran. Era para ellos, para nosotros, para los de ayer y para los que vienen y para las futuras generaciones. Esta palabra es fiel y verdadera porque Dios nunca cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mateo 26, versículos 27 y 28. Vamos a ver ese nuevo pacto. Palabras hermosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra fiel y verdadera. Y que tiene un profundo significado en la vida de nosotros los creyentes. Dice así el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos. El 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo es el símbolo del nuevo pacto de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos se acuerdan tal vez de los hermanos ya más viejitos en el Evangelio, aquellas hermosas alabanzas como la sangre de Cristo lavó mi ser? ¿Se acuerda? Y eran alabanzas tremendas y invocaban la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para derrumbar toda fortaleza, toda potestad, toda artimaña del enemigo, toda maldición que el enemigo quiera enviar a tu vida. La sangre de Cristo rompe toda maldición de Satanás. Vemos claramente que sin el derramamiento de sangre de Cristo no era posible la remisión de pecados. No era posible. Era necesario ese sacrificio de Cristo en la cruz. Muy necesario. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Hermosa palabra que es una palabra de refrigerio, una palabra de bendición. Dice así en el versículo 9, primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. 10. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermoso saber todo lo que se encierra detrás de esto, detrás de esa poderosa sangre que nos hace ser pueblo de Dios, que nos hace alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas, que nos hace ser hijos de Dios auténticos, que nos hace salir de la ignorancia espiritual, de la religiosidad en la cual andábamos en tinieblas en otro tiempo, como dice la palabra, creyendo que por herencia, creyendo que por costumbre, creyendo que por tradición estábamos en el camino, pero hoy ya entendemos y hoy ya sabemos que por medio de la sangre todo velo cae, toda ceguera espiritual cae, y por medio de la sangre de Jesús pasamos a formar parte del pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio adquirido por Dios. Al aceptar la persona que Jesús derramó su sangre por todos nosotros en la cruz, obtenemos muchos beneficios, y que los vamos a recapitular en 4 puntos básicos. El primer beneficio es la salvación. La salvación. Nadie puede salvarse si no es por Jesús. No hay otro camino para llegar al Padre si no es por Jesús. Hechos 4:12, un versículo muy conocido. Hechos 4:12, y cada vez que yo tengo oportunidad de predicar y de mencionarlo, lo digo, porque parece ser que a muchos se nos olvida y el mundo no lo conoce. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos a leer ahí complementariamente también el hermoso pasaje de Romanos 10:9. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la clave. Confesar con la boca. No se trata aquello de que porque mi papá fue cristiano, mi mamá fue cristiana, mi tío, mi tía, porque me trajeron a la iglesia, porque aquí me puedo sentir muy bien, muy cómodo, aquí se cantan canciones muy lindas, aquí se pasa un buen momento, un buen tiempo, ya soy salvo. No, es necesario confesar con la boca que Jesús es el Señor. Es necesario acceder a ese milagro de la salvación por medio de Jesucristo. Ahora el enemigo anda tirando toda clase de cortinas de humo, inclusive ya se está hablando de una religión única en el mundo, donde un líder ahí mundial reconocido, ya agrupado inclusive hasta evangelistas cristianos, grandes hombres que en otro tiempo predicaban la palabra, hayan llegado a unirse en una sola religión mundial. Una sola religión mundial donde se supone que los budistas, los musulmanes, los hinduistas, etcétera, pueden alcanzar a Dios, porque son diferentes caminos, pero todos vamos a Dios, dice por ahí el enemigo. Y eso quiero decirle que eso es una rotunda mentira del diablo. Y eso es para los que no tienen su mente apercibida a lo que dice la palabra de Dios, porque hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, y no hay ningún otro camino que nos pueda dar el acceso al Padre. Por más que el enemigo trate de inventar, y por más que algunos líderes, inclusive tenemos que decirlo, hasta evangélicos creyentes, quieran acomodarse a las circunstancias para quedarle bien a los hombres, pero nosotros, el remanente escogido de Dios, los que permanecemos en su palabra, tenemos que ser valientes, tenemos que defender la palabra, tenemos que defender el evangelio, tenemos que defender la salvación y no cansarnos de decir y de predicar que Cristo salva, que solo Cristo salva, que Cristo es el camino y que nadie viene al Padre si no es por Él.
No hay otro camino que no sea Cristo. Y valientes, hermanos, tenemos que ser valientes, porque a veces nos acomodamos a circunstancias. A veces entramos ahí en los grupitos, en las fiestas, en las actividades del mundo. A veces creemos que la santidad era para otro tiempo. A veces creemos que podemos hacer la vida social igual que el resto de los demás. Y ojo, no tenemos ataduras, no tenemos cadenas porque Cristo nos libertó. Pero hay cosas que no nos convienen, hay lugares que no nos convienen, hay sitios que no nos convienen, igualmente como hay amistades que no nos convienen y habrá negocios que no nos convienen. No puede pretenderse un creyente, un hijo de Dios, andar extorsionando, andar participando con topadores o con timadores. No puede tampoco un creyente, un hijo de Dios, entrar en negocios ilícitos, en negocios sucios, y menos aún andarse acomodando a circunstancias de pecado. ¿Por qué? Porque ¿dónde está entonces la luz que lo alcanza, la luz que lo alumbra? ¿Dónde está su testimonio como hijo de Dios? Defendamos este evangelio, defendamos nuestro testimonio. Tenemos que ser valientes. En este momento hay muchos creyentes, muchos hermanos que inclusive están siendo flagelados, decapitados, asesinados brutalmente en países asiáticos, en países africanos, y se mantienen firmes en la palabra y se mantienen firmes en la fe y no han repudiado su fe. Nosotros que tenemos toda la comodidad, tenemos toda la tranquilidad del mundo, aquí nadie nos persigue y a veces somos más acomodadizos, más acostumbrados, más complacientes de la cuenta con el enemigo y no defendemos nuestra fe. Tenemos que estar apercibidos. ¿Quiénes somos? ¿Somos cristianos verdaderos o somos cristianos sancochados? ¿Quiénes somos? ¿Somos verdaderamente cristianos o simplemente somos evangélicos, que nos gusta una iglesia evangélica, nos gusta la doctrina evangélica, pero no hemos dado ese paso de fe? Esto es para que nos examinemos si estamos verdaderamente siendo agradecidos con la salvación de la sangre de Cristo, si estamos verdaderamente tomando ese nuevo pacto para nuestras vidas y estamos viviendo ese pacto con nuestro testimonio como creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto importante de la sangre de Cristo es la purificación. La sangre de Cristo nos purifica. Dice Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. De la bendita y santa palabra de Dios. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, la sangre de Cristo nos purifica. ¿Por qué? Porque necesitamos esta comunión con el pueblo de Dios. Necesitamos esta comunión de unos con otros. Porque ahí lo dice la palabra, que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Porque nosotros estamos en un cuerpo físico, estamos en una humanidad donde continuamente lo que vemos a nuestro alrededor es tentación, es pecado, es lujuria, es laxivia. Eso se mueve alrededor nuestro. Y a veces, por nuestra humana naturaleza, a veces caemos en circunstancias que no son agradables delante de Dios. ¿Cuántas veces aquellos que conducimos vehículos se nos atraviesa alguien ahí en carretera temerariamente y manifestamos una palabra tal vez grosera, una palabra ahí grotesca contra esa persona, contra ese prójimo? ¿O cuántas veces nos manifestamos a veces hasta del amigo, del hermano, del pariente en una forma grotesca? ¿Cuántas veces nuestros ojos se desvían a mirar lo que no tienen que mirar? ¿Cuántas veces nuestra mente maquina lo que no tiene que maquinar de acuerdo al orden de Dios? Y no solo por eso, por acciones que directamente incurramos de pecado,
sino que también por omisión. ¿Cuántas veces pecamos? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Por eso necesitamos que la sangre de Cristo, pura y poderosa, nos esté limpiando cada momento. Comunión con Dios. Juan 3, versículos muy conocidos, versículos 16 y 17. Juan 3, versículos 16 y 17. ¿Y saben qué es lo hermoso de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios cada día nos enseña algo nuevo. Podrán ser los mismos versículos, podrán ser los mismos capítulos que hayamos visto en algún momento, pero en un momento determinado Dios tiene un mensaje especial para nuestras vidas. Dios quiere hablarnos de un tema en particular. Y dice el versículo 16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 17. Y el 18, el que en Él cree, el que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, como ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué tremendo, hermano, esto de entender, de ser conscientes que aquel que no acepta a Jesucristo, aquel que no abre su corazón a Jesucristo, aquel que no ha dado este paso que para nosotros puede ser tal vez como algo rutinario, como algo de costumbre, de que digamos, yo vivo para Cristo, yo acepté a Jesucristo, pero ¿qué le dice usted a los demás? ¿Qué plantea usted a los demás, a los que están a su alrededor, a sus parientes, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo? ¿Qué les dice usted? ¿Les habla usted del mensaje de la salvación? ¿Les habla usted de la necesidad de creer no en el Cristo de la religión, no en el Cristo histórico que está clavado ahí en un madero, en una cruz, en una imagen, sino del Cristo que habla la palabra? Del Cristo, de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, de aceptarlo a Él, para que Él venga a morar en nuestros corazones, para que Él venga a ser el que tome posesión de nuestras vidas. ¿Lo habremos hecho o nos hemos acomodado a las circunstancias de vivir en una religiosidad, en una pasividad de que no importa, de ahí a alguien en algún momento le va a hablar? No importa, mejor yo no me como el rollo, pero que Dios envíe otro hermano para que le llegue, para que lo toque, un hermano con poder. Usted y yo, hermanos, somos los que estamos teniendo esa oportunidad. Somos los vasos que Dios ha puesto, tenemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es para que no desperdiciemos un segundo, un instante de nuestra vida. Usted no sabe si a esa persona que usted le tiene que hablar del plan de salvación en tiempo y fuera de tiempo, va a tener otra oportunidad más de escuchar que solo Cristo salva y de entregar su vida a Cristo. Por lo tanto, hermanos, apercibidos, dejémonos de andar en la comodidad y en la religiosidad y identifiquémonos con el mandato que Dios tiene para nuestras vidas. Es un deber de todo creyente predicar el evangelio y no necesariamente subirse a un púlpito o a un altar, no, sino es predicar en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántas veces lo has hecho en el bus, con los que se sientan a tu lado? ¿Cuántas veces lo has hecho con tus compañeros de trabajo? Tal vez te sientas a almorzar con compañeros de trabajo y ni siquiera te ven orando por los alimentos. Te da vergüenza que te vean tal vez orando por los alimentos los compañeros de trabajo. Menos vas a tener oportunidad de decirles que Cristo salva, que Cristo es la alternativa. Hermanos, apercibámonos, porque parece ser como que la iglesia está dormida, parece ser como que la iglesia está pasiva, la iglesia ha entrado en un costumbrismo, en una pasividad, y Cristo ya viene, las señales ya están vistas, los tiempos se están cumpliendo, ya Cristo viene por su iglesia. No podemos estar durmiendo ni podemos estar jugando de cristianitos.
Tenemos que ser cristianos fieles y verdaderos, cristianos apercibidos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso va para mí en primer lugar. La sangre de Cristo nos santifica. Qué hermoso. La sangre de Cristo nos santifica. Veamos lo que dice el libro de Hebreos 10. Hebreos 10, versículos del 10 al 11. Hebreos 10, versículos del 10 al 11 de la bendita e infalible palabra de Dios. Dice así el 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre el sacrificio de Cristo en la cruz. Una vez y para siempre. Versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca quitan pecados. Y eso se daba para el momento histórico, bíblico. ¿Y cuántas veces se da todavía para este tiempo? ¿Cuántos sacerdotes hay en el eterno sacrificio? Ministrando sacrificios, supuestamente para quitar pecados, ignorando la eficacia de la sangre de Cristo, que es lo único que limpia pecado, y fue un sacrificio supremo que Jesús hizo. Ya Dios cumplió su parte en el pacto. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Ya no esperemos que Dios nos esté hablando, nos esté diciendo, nos esté mandando un mensaje, nos esté hablando en sueños, aunque Él puede hacerlo y en estos tiempos se está dando. Pero ya Dios hizo la parte que le correspondía. Ya mandó a su santo Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a derramar su sangre poderosa para la justificación de nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos estar añorando? Que no sea la obediencia, el sometimiento y el vivir conforme a su palabra. Paso que tenemos que dar, porque por medio de la sangre de Cristo hemos sido salvados, santificados, y debemos de mantenernos en santidad. Una palabra difícil y que ya casi cuesta escucharla en las predicaciones. Sin santidad nadie verá al Señor. Dura palabra, pero ahí está Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Y si el Espíritu Santo la puso en su palabra, es para que la estemos recordando, para que la estemos viviendo, para que la estemos mascando, la estemos cada día de nuestra vida trayéndola a nuestra existencia y nuestra memoria. Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Tremenda palabra. ¿Por qué? Porque a veces creemos que eso era para otro momento. Hablar de la santidad era para otros tiempos, o es para las personas ya totalmente mayores, las que ya probablemente creemos que ya en nada malo pueden estar pensando, ni en ningún negocio oscuro pueden estar ahí maquinando. No, es para todos, es para niño y joven, es para adulto, es para viejo. Todos tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. Todos tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, eso es para nosotros también un mandato, es un compromiso de mantener la santidad. Debemos de ser agradecidos definitivamente con la sangre de Cristo, con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y eso tenemos que estarlo recordando a cada instante, porque por medio de esa sangre hemos tenido acceso al nuevo pacto. Pero ojo,
no debemos de menospreciar la sangre de Cristo, porque ese es un error también en que se ha entrado en los últimos años, de menospreciar la sangre de Cristo. Y lo menospreciamos de dos formas: callándonos de predicar y de decir que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y por otro lado también estar pisoteando la sangre de Cristo con malos testimonios, malos ejemplos, malas enseñanzas, y en lugar de ganarnos el mundo, a veces hasta más bien servimos de estorbo para otros que no han llegado a conocer. Mucho cuidado con menospreciar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta salvación es un regalo de Dios gratuito para nosotros, para la raza humana, para todo aquel que le acepta a Jesús como suficiente Salvador y entra en el nuevo pacto, esa salvación también, si no la cuidamos con temor y temblor, como dice la palabra, si no la cuidamos con temor y temblor, como dice ahí la palabra en Judas 3, que no lo busquen, que aconseja que sigamos obrando, buscando la salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, esa salvación la podemos perder. Hay una doctrina que dice salvos siempre salvos, y hay otros que inclusive dicen que la salvación nunca se pierde, porque el que conoció verdaderamente nunca va a volver atrás, nunca va a echar rienda atrás en el Evangelio, en las enseñanzas. E inclusive por ahí un hermano, un día hablaba con él, un hermano que es un maestro de la palabra, me decía, es que si alguien ha conocido del Señor, si una persona verdaderamente ha dado el paso de conocer al Señor y se ha metido en su palabra y vuelve atrás, es porque realmente no lo hizo de corazón. Es porque realmente lo que hizo fue simplemente porque darle bien al amigo, al hermano, al papá, a la mamá, pero no se ha dado una verdadera conversión en esa persona. Pues no es así. ¿Por qué? Porque por algo la palabra de Dios nos dice que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que buscarla. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, como lo decíamos hace un momento. Y es necesario que así como una persona se está ahogando y alguien viene y le tiende la mano y lo saca del lago y lo rescata, pero esa persona vuelve a ver atrás y se tira de nuevo al agua y se ahoga, así igualmente el creyente que ha dado el paso, que ha dado ese momento sublime, precioso de aceptar a Cristo, se pone a ver para atrás, como dicen que ni para tomar impulso, se pone a ver lo que dejó en el mundo, lo que dejó en Egipto, los bailes, el licor, el vicio, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todos esos pecados que ahí muy bien nos habla el libro de Gálatas. Si nos ponemos a ver para atrás y añoramos aquello, y lo peor es que volvemos a eso, estaríamos contaminando nuestra santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor, y por lo tanto la salvación se estaría apartando de nosotros. Ese regalo de Dios, en otras palabras, lo estaríamos menospreciando. Estaríamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es muy grave, y eso es algo que tenemos que tenerlo muy presente, porque nosotros tenemos que estar apercibidos. Cristo murió una sola vez por nosotros. Cristo murió una sola vez por nosotros, y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Como lo decíamos en Filipenses 2:12, no lo busquen. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Definitivamente estamos en un mundo complejo, en un mundo bastante diverso, donde a veces no sabemos en qué creer y a quién creer. El consejo es sencillo. Crean la palabra de Dios. Sujétese a la palabra. Busque la sana doctrina. Persevere
revelarle a usted nada, aquí está toda la revelación de Dios. Pero a veces nos conformamos con las migajas de solo el domingo o solo un ratito por ahí que escuchamos Faro del Caribe o Sendas de Vida sin hacerle publicidad a ellos. ¿Cuántos mensajes escuchamos? ¿Cuánta palabra digerimos diariamente? Vamos concluyendo diciendo que Cristo es el único y suficiente Salvador. Y nosotros somos sus voceros, somos sus mensajeros y nosotros somos los llamados a llevar este mensaje a todas las personas que están a nuestro alrededor. Que solo Cristo y nadie más que Él salva, por más que el mundo quiera inventar dioses. Que debemos de vivir por fe y vivir en la fe en Cristo. Con santidad para preservar el pacto de Dios en nuestras vidas, de darnos salvación por medio del sacrificio en la cruz. Que Dios quiere que la gente se salve, que ese es el propósito de Dios, que nadie se pierda, que todos se salven. Pero Dios no obliga a nadie a aceptarlo y por lo tanto nosotros estamos llamados a pregonar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, en tiempo y fuera de tiempo. Es necesario examinarnos, es necesario recapitular qué hemos hecho en nuestra vida como creyentes. Estamos acomodados, estamos muy cómodos, viniendo al culto y sentándonos y ojalá lo más atrasito posible como para que nadie nos vea, ni nadie se involucre con nosotros y no tener que saludar al hermano, ni a la hermana, ni ojalá que el pastor no nos vea para que no nos tome en cuenta ahí en ningún mandato, ningún trabajo. Estamos proyectando a Cristo en nuestra vida con nuestros semejantes, nuestros compañeros, los que son educadores con los estudiantes. Estamos orando, inclusive invitando a los inconversos a orar en algún momento para encomendar el día, cada momento, cada instante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro pan diario? ¿Qué estamos comiendo? ¿Palabra o migajas? ¿Estamos recogiendo las migajas, lo que cae de la mesa al piso, o estamos verdaderamente comiendo su palabra? Este es el recapitular. Cristo viene y muy pronto por su iglesia. Todas las señales están dadas. Ya inclusive los israelitas están diciendo que este es el tiempo de que venga el Mesías. Claro, el Mesías que ellos están esperando. Y el Mesías inclusive para el cual ya están construyendo el tercer templo. Ya lo construyeron para el Mesías, ya los israelitas. Ya inclusive los israelitas están llegando de todo lado del mundo a Israel de nuevo. Ya vemos señales en el cielo a cada instante, nubes que toman formas, asteroides, estrellas. O sea, las señales se están dando, las señales se están cumpliendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? ¿Estaremos dormidos? ¿Estaremos acomodados? ¿Estaremos en el confort? ¿O estamos apercibidos? ¿Cuál es nuestra actitud como creyentes? Iglesia de Jesucristo, cierre sus ojos en este día, incline su cabeza. ¿Está usted seguro o segura de tener la salvación? ¿O simplemente ha estado aquí en la iglesia por comodidad, porque mamá o papá me trajeron? Este es el momento, si usted no ha aceptado verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz en su vida. Este es el momento que usted dé ese paso. Es usted y solo usted. Es un pacto de Dios con usted y usted con Dios. Este es el momento, amigos que nos visitan, hermanos que tal vez han estado en la congregación por tiempo y no han dado ese paso. Este es el momento de aceptar la sangre de Cristo en su vida. Nada ni nadie puede salvar ni perdonar sus pecados si no es la sangre de Cristo. Nada ni nadie tiene poder sino por la sangre de Cristo.
Si usted no lo ha hecho, lo invito a que en este día ore conmigo. Dios eterno, en el nombre de Cristo, vengo en este día aceptando el sacrificio supremo de Cristo al morir en la cruz por mis pecados, limpiarme con su sangre, transformarme. Quiero en este día ser tu hijo o hija. Quiero ser parte de este nuevo pacto y alcanzar la salvación para mi alma. Yo recibo a Cristo en este día como mi único y suficiente Salvador, para que Él tome posesión de mí como su hijo, su hija. Quiero a partir de este momento pertenecer a Cristo. Y hoy digo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si has hecho esta oración, hermano y amigo, con fe y creyendo en la palabra de Dios que se ha predicado, si puedes decir hoy que eres un auténtico cristiano y no un evangélico solamente, que vivirás por la fe, di amén. Di amén. Y dilo con ganas, que Cristo lo escuche, que lo escuche Dios. Di amén. Y dele gracias a Dios. Y vamos a hacer algo de agradecimiento por la sangre de Cristo. Ahí donde usted está, hínquese ahí. Cierre sus ojos, hínquese ahí en el piso. Hínquese. Si no tiene ningún impedimento para hacerlo, en sus rodillas, en su columna, hínquese. Hínquese. Démosle gracias a Dios por la sangre de Cristo. Vamos a escuchar la letra de esta canción, la sangre de Cristo. Y vamos a agradecer al Señor por esa sangre que derramó en la cruz, para darnos vida y vida en abundancia. Cierre sus ojos y escuche esta letra y cántela, cántela, cántela de corazón. Bata sus manos. Alabe a Dios por esa sangre poderosa. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor,
más angustiado y afligido, hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Gracias Señor por tu sangre, Señor. Esa sangre que nos ha perdonado, que nos ha dado vida, nos ha dado paz, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Perdón, Señor, si hemos despreciado esa sangre, Señor. Perdón si la hemos tomado de menos. Perdón si no la hemos valorado, Señor. Perdónanos en este día, Señor. En este día queremos ser agradecidos contigo, Señor. Queremos ser agradecidos contigo, Señor. Gracias por esa preciosa sangre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdona nuestras faltas con esa preciosa sangre, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le damos un aplauso enorme al Señor por su misericordia, por su bondad? Y el mensaje es este. Espero que este mensaje haya calado, hermano. No tomemos en vano la sangre de Cristo. No la tomemos, valorémosla. Y que esto sea un alto para un verdadero vivir en Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas. Vamos a orar para quedar despedidos. Pónganse de pie. Dios los bendiga a todos. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu pueblo, Señor, que en este día ha venido a recibir de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, haya quedado sembrada en cada corazón, Señor. Que traiga fruto abundante, Señor. Y que así como salimos hoy aquí en victoria, Señor, lleguemos a nuestros hogares, vivamos esta semana, una semana de victoria, una semana de proyección,
Una semana donde el mundo y los que están a nuestro alrededor vean en nosotros auténticos y valientes hijos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición.